Bienvenidos a Historias de Reddit. Mi familia quiere que me una a ellos en Navidad, pues de haberme rechazado durante más de 8 años. Después de haber sido rechazado durante 8 años, mi familia me ha invitado. Mi esposa, de 27 años, y mi hija de 1 año para Navidad. Después de recibir consejos contradictorios de mis amigos, uno de ellos me dijo que publicara mi dilema aquí para ver lo que extraño es aleatorios de internet y dirían: tengo 25 años y soy el menor de 4 hijos entre mi madre de 52 años y mi padre de 54 años. Mis hermanos son nombres ficticios. Michael, de 31 años, Sara, de 28 años, y mi hermano gemelo casi de 25 años. Para contextualizar, siempre fui la oveja negra de la familia desde muy joven. Mi familia está llena de atletas. Mi padre era una estrella del baloncesto en una universidad 2. Mi madre jugaba voleibol. Michael jugaba al fútbol. Sara jugaba al softball. ¿Y qué si era la estrella del equipo de fútbol americano? Nunca me interesaron mucho esos deportes físicos, sino más bien el tiro con arco. Lo que mi familia consideraba un deporte cobarde. Mis padres siempre se centraron en mis hermanos y rara vez asistían a mis eventos, al punto de que prácticamente tenía que rogarles que vinieran a mis torneos. Entre los 14 y los 16 años participé en unos 20 torneos, mientras mis padres solo asistieron a uno. No me abandonaron, pero nunca estuvieron emocionalmente presentes para mí, como lo estaban para mis hermanos. Como adolescente, eso me resentía. Cada vez que intentaba abordar esto con ellos, me llamaban buscador de atención. A pesar de esto, no fue por eso que me desheredaron. Cuando tenía 15 años empecé a salir con Emi, ahora de 25 años, que estaba en el mismo grado que yo en ese momento. Después de unos 6 o 7 meses de relación, la presenté a mis padres y hermanos y realmente les gustó. Sé que era joven, pero podía haber un futuro con ella. Casi 2 años después, una de las ex amigas de Emi me dijo que me había estado engañando durante unos meses. En ese momento no sabía quién era el chico, pero después de enfrentarla me dijo que era mi hermano gemelo. Básicamente me dijo que aunque al principio me amaba, el amor que sentía por mi hermano era más fuerte. Más tarde, ese día, cuando confronté a que en casa estaba tan furioso que lo golpeé. Admito que no debería haber sido violento, pero años de resentimiento hacia él y el resto de la familia estallaron. A cambio de que mi familia no presentara cargos contra mí, ya que podría haber sido juzgado como adulto en un tribunal, fui enviado a vivir con mi tía paterna de 48 años, que en ese momento estaba distanciada de la familia y vivía en otra ciudad a unas 2 horas de distancia. Desde entonces no he tenido contacto con ellos. Al principio fue difícil, pero más tarde, con el apoyo de mi tía y su esposo de 48 años, seguí adelante sin querer tener una relación con él. Me mudé a otra escuela secundaria y asistía a una universidad en la ciudad de mi tía, donde me gradué como ingeniero eléctrico. Más tarde conocí a mi esposa y me casé con ella. En el momento de mi boda pensé en invitarlos, pero desistí porque no quería ningún tipo de drama en mi matrimonio. Desde entonces, mi esposa y yo compramos una casa a 1 hora de distancia de mi tía y fuimos bendecidos con una hija hace 1 año. Hace aproximadamente una semana recibí un mensaje en Facebook de mi madre y mi padre queriendo reconectar en Navidad en su casa. Les dije que lo consideraría, ya que tal vez tuviera otros planes, pero les daría una respuesta clara pronto. Más tarde, tanto Marco como Sara me enviaron solicitudes de amistad, lo que me pareció extraño. Mi esposa me dijo que si decidía ir, ella y mi hija pasarían la Navidad en casa de su padre, ya que no quiere lidiar con el estrés no deseado, ya que está embarazada de 2 meses y estoy de acuerdo con ella. Mi pregunta para quienes leen esto es si debo ir e intentar reconciliarme con mi familia o no. Estoy muy confundido sobre qué hacer. Por un lado, tal vez se sientan mal por lo que me hicieron y quieran disculparse. Pero por otro lado, tal vez si voy allí intenten hacerme pedir disculpas a que sí, lo cual no quiero. Hola a todos, han sido 2 semanas difíciles,
pero gracias a todos por los consejos y el apoyo. Este post será bastante largo. Quería haber publicado antes, pero algunas cosas se interpusieron. Su hermana de 30 años y yo la llevamos rápidamente al hospital, donde descubrimos que mi esposa había tenido un aborto espontáneo y que el feto debía ser removido de inmediato. Honestamente, la peor parte para mí fue explicarle a mi esposa lo que había sucedido debido a complicaciones durante la operación. Mi esposa se vio obligada a quedarse 2 días más en el hospital. Sinceramente, he estado tratando de ser fuerte por mi esposa y mi hija, pero honestamente estoy luchando ahora. En cuanto a la actualización del post original, la mayoría de ustedes que comentaron el mismo día que publiqué dijeron que no debería pasar la Navidad con ellos debido a la importancia de esa festividad. Estoy de acuerdo y he decidido pasar el resto de las fiestas con mi esposa. Nunca se tomaron el tiempo para mí. Entonces, ¿por qué debería yo tomarlo para ellos? Cuando les envié ese mensaje, imaginé que intentarían discutir conmigo, pero en cambio dijeron que respetaban mi opinión y que mal podían esperar para verme después de las fiestas. Comencé a investigar a mi familia para tratar de entender por qué se pusieron en contacto. Michelle es un abogado corporativo que trabaja para una gran empresa en mi ciudad natal. Mirando su página de Facebook, tiene 2 hijas y se casó con su esposa en 2016. Tengo una amiga que vive en mi ciudad natal y cuyos padres son amigos de mis padres. Cuando le pregunté sobre Sara me dijo que Sara se divorció de su primer esposo, el que estuvo saliendo durante 8 años después de que él cometió fraude por correo, que se casó con Amy poco después de la escuela secundaria y tienen 2 hijos juntos. No pude averiguar exactamente a qué se dedican él o su esposa a través de Facebook, pero el hecho de que compraron una casa grande el año pasado en medio de una pandemia, me dice que no están realmente luchando. Parte 2 en 1 hora. Mi familia quiere que me una a ellos en Navidad, pues de haberme rechazado durante más de 8 años. Parte final. Mi padre parece estar pasando por una crisis de mediana edad y mi madre está muy involucrada en la comunidad de bienestar. Luego comencé a enumerar las razones por las que podrían querer ponerse en contacto conmigo ahora. Dinero. Poco probable. Porque hace 8 años la suma de los salarios de mis padres era mayor que el mío y el de mi esposa. Además, el hecho de que mis hermanos no estén pasando por dificultades financieras me lleva a pensar que el dinero no es un motivo. Donación de órganos. Podría ser el caso, pero parece poco probable. Un redactor sugirió que podría ser porque casi al ser mi hermano gemelo sería el donante más probable para mí. Pero parece poco probable porque fue etiquetado en una publicación en Facebook que hice solo una semana antes de Navidad. Respecto a mi hija. Podrían estar poniéndose en contacto conmigo para tener una relación con mi hija, pero honestamente, no estoy seguro. Mi hija no es la primera nieta de mis padres, así que no sé por qué querían conocerla. Probablemente descubrieron que mi hija existía porque la cuenta de Facebook de mi esposa era pública. Desde entonces, ella la ha vuelto privada. Así que contacté a mi tía, la que me acogió. Le informé sobre la situación y ella me explicó por qué se estaban poniendo en contacto conmigo después de todo este tiempo. Para entender esta situación necesitas entender por qué mi tía estaba distanciada. Mi abuelo paterno, de 79 años y mi abuela de 76 años, tuvieron 4 hijos. Mi padre era el segundo hijo mayor y mi tía era la tercera. Mi tía después de la universidad se declaró bisexual ante sus padres y comenzó a salir con su novia. Mis abuelos la desheredaron de inmediato y se negaron a tener cualquier contacto con ella. Sin embargo, hace unos 4 años mi abuelo comenzó a ponerse en contacto. Hace aproximadamente un mes mi abuelo comenzó a preguntar sobre mí qué estaba haciendo en la vida. Si estaba casado o tenía hijos. Mi tía respondió llamando a mi abuelo por querer saber de mí después de haber apoyado a que es y por lo que hizo. Fue entonces cuando toda la situación cambió. Mi abuelo le dijo a mi tía que debido a que yo había traicionado a Amy con una de sus amigas, merecía ser excluido de la familia. Mi abuelo es un fanático religioso y mira con desprecio la traición.
Mi familia le contó que después de que la amiga con la que supuestamente estaba engañando me confesó, ella fue a buscar apoyo y consuelo de que sí sabe. Y cuando me enteré de esto, confronté y agredió brutalmente a Casey Saba. Aunque sea, fue quien intentó separarme, no le puse un dedo encima y no ataqué brutalmente, ¿a que sí? Cuando mi tía me contó esto, quedé en shock. No podía creer que me odiaran tanto como para estar dispuestos a inventar una terrible mentira sobre mí y difundirla. Mi tía más tarde le contó toda la verdad a mi abuelo sobre lo que realmente sucedió. Y ella dijo que él quedó impactado porque siempre pensó que sí era un buen chico. Mi abuelo luego pidió mi número a mi tía, quien se negó a dárselo. Descubrí por qué mis padres y hermanos querían ponerse en contacto conmigo. Resulta que mi abuelo les dijo que si no me pedían disculpas por lo que me habían hecho y no me invitaban a la cena navideña familiar, serían excluidos de su testamento. Para tener contexto, él es un millonario. Así que eso es por lo que se pusieron en contacto conmigo. No para pedir disculpas por lo que me hicieron en el pasado, sino porque si no lo hacían no recibirían nada de mi abuelo. ¡Qué grupo de personas codiciosas! Después de escuchar esto de mi tía, decidí bloquearlos. ¿Por qué debería responderles? En este punto, todos ellos están muertos para mí. Tengo una esposa a quien apoyar después de lo que pasó y una familia que me respeta en mi suegra. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que 3 días después de Año Nuevo recibe una llamada de un número desconocido en mi teléfono del trabajo. Estoy acostumbrado a recibir llamadas de números desconocidos debido a mi carrera y cuando respondí, escuché la voz de mi abuelo. Probablemente obtuvo mi número en el sitio web de mi empresa. Lo primero que hizo fue disculparse por no haber intentado ponerse en contacto conmigo en los últimos 8 años. Me dijo que lamentaba mucho no haber podido estar presente en eventos importantes como mi graduación, mi boda y el nacimiento de mi hija. Antes no tenía una relación cercana con él, así que el hecho de que me haya excluido no me molestó. Más tarde, en la llamada me dijo que estaba tan disgustado con el resto de mi familia que los está excluyendo de su testamento e incluyéndome a mí. Honestamente, no sé cómo sentirme al respecto, ya que el dinero sería útil, pero al mismo tiempo no quiero que él lo use como una forma de forzar una relación entre yo y mi hija. Hablamos durante aproximadamente media hora. La forma en que se desarrolló la llamada me hizo pensar que tal vez podría construir una buena relación con mi abuelo, pero luego me dijo algo que me enfureció mucho. Me dijo que estaba decepcionado de que mi hija no hubiera adoptado el apellido de la familia. Para tener contexto, después de casarme con mi esposa, surgió el tema de qué apellido usar como pareja. Por algunas razones legales, no pude cambiar mi apellido al de mi esposa, pero decidimos como pareja que todos nuestros futuros hijos llevarían el apellido de ella. En ese momento me desahogué con mi abuelo llamándolo un anciano senil y muchas otras cosas dolorosas y le dije que nunca más se pusiera en contacto conmigo. La audacia de este hombre de decir eso después de lo que he pasado es algo increíble. No permitiré que utilice el dinero que reciba del testamento para controlarme. Incluso si recibo el dinero, lo donaré a una institución de caridad local, pero él es un hombre de promesas vacías, así que eso es poco probable. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí y espero superar esta situación. Mi esposa hizo su cuenta de Facebook privada y sus suegros hicieron lo mismo. Lo que harán para tratar de ponerse en contacto conmigo está fuera de mi alcance. Diablos. Probablemente contratarían a un detective privado para intentar encontrarme. Creo que no saben dónde vivo, pero nunca se sabe. Pensé en obtener una orden de restricción, pero dado que hay abogados en la familia, será difícil conseguir una. Realmente no he tenido tiempo para responder a las preguntas hechas en mi último post antes de que fuera eliminado por alguna razón. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué te pareció.